La versión 10ª del cuento del pescador en el texto constantinopolitano de Galland, igual que en el sirio de Marrús, es la que lleva el título de Historia de Nureddin Ali y de Bedrettin Hasan. Cierta noche en que el califa Harún al-Rashid recorría secretamente las calles de Balsora en unión del visir Jafar de Mesnur, jefe de los eunucos, vio, a la luz de la luna, a un pobre pescador que se retiraba a su hogar sin haber pescado nada. Compadecido el califa, le rogó que echase de nuevo las redes, pues le daría 100 sequíes por lo que pescase. En efecto, el buen hombre sacó del Tigris un objeto muy pesado, que resultó un cofre con el cadáver de una mujer dentro. El califa se encolerizó entonces con el visir al ver que tales delitos quedaban impunes en su reino, y, bajo pena de muerte, le dio el término de 3 días para que descubriese al malvado que tal había hecho. Pero todas las diligencias resultaron inútiles e iba a ejecutarse la sentencia, cuando se abrió paso ante la multitud un sujeto que, declarándose autor del crimen, se explicó de esta manera: Comendador de los creyentes, sepa vuestra majestad que la dama asesinada era mi mujer, quien, cierto día, fingiendo que tenía gran deseo de comer manzanas, me hizo salir a buscarlas pagándolas a peso de oro. A mi regreso, se las mostré, pero las dejó a un lado diciendo que ya se le había pasado la gana. Días más tarde me tropecé con un esclavo que llevaba una manzana y preguntándole que quién se la había dado me dijo ufano que su querida. Llegué a casa lleno de ira, porque sabía bien que no había en el país más manzanas que las que yo había llevado, y, en efecto, en casa solo encontré 2 de las 3 manzanas, diciéndome que no sabía el paradero de la tercera. Los celos me cegaron entonces, y descuarticé a la infeliz, metiendo los restos en un cofre, que eché al río, pero mi desesperación luego fue espantosa, porque se averiguó que el negrazo había mentido, y lo que había hecho era quitarle la manzana a uno de mis niños. La acción tuya es excusable, respondió el califa, hay, pues, que buscar al negro, verdadero causante de tal crimen. Y le dio al visir otro plazo de 3 días para que le encontrase. Ya iba a expirar el término cuando, al despedirse el visir de su hija pequeña, antes de ser ahorcado, advirtió que la niña tenía oculta en su seno una manzana con el nombre del califa, y que un esclavo le había vendido. El visir hizo llevar al culpable a la presencia de Harún, y éste, al informarse del caso, decretó le fuese aplicado un castigo ejemplar. Pero el visir, inclinado a la misericordia, le prometió a su señor contarle la maravillosa historia de Nureddin Ali y de Bedrettin Hasan, con la condición de que si resultaba del agrado del califa éste perdonaría al reo. Otorgada la licencia, el visir se expresó de esta manera: un sultán de Egipto, gran protector de los sabios, tenía un visir que era consumado maestro en ciencias y letras. El visir contaba con 2 hijos que seguían las huellas de su padre, el uno se llamaba Shemseddin Mohammed y el segundo Nureddin Ali. A la muerte de este, el sultán los nombró a entrambos visires suyos. Los hermanos, para no separarse nunca, acordaron casarse en el mismo día con 2 hermanas, y luego casar entre sí al hijo e hija que cada matrimonio respectivamente tuviese. Pero, oh triste condición la condición humana. Los 2 acabaron regañando por si el hijo del uno dotaría o no a la hija del otro en su día. A tanto llegó la disputa, que aquella noche Nureddin se alejó secretamente de El Cairo en dirección a Balsora, donde el anciano visir le tomó bajo su protección una vez que pudo apreciar su calidad y sus méritos y le casó con su hija, nombrándole su sucesor en el cargo de visir, con el beneplácito del califa. Nureddin Ali tuvo luego un hijo, a quien puso por nombre Bedrettin Hasan, quien bien pronto mostró las más brillantes cualidades. Cuando ya llegó a hombre, le entregó su padre un extenso manuscrito donde constaba toda la famosa historia que ya conocemos, pero, a la muerte de este, Bedrettin cayó en desgracia con el sultán, quien le hizo confiscar todos los bienes y le mandó prender. Escapó el joven, refugiándose en el cementerio,
donde, al llegar, hubo de encontrarle un rico judío llamado Isaac. Este, ignorante del caso, le propuso comprarle todo el cargamento de los navíos de su padre que estaban para arribar, y con cuya compra, cerrada al punto, vióse Nureddin poseedor otra vez de una gran fortuna. Pero no por eso dejó de ir al sepulcro de su padre, como proyectaba, para darle un postrer adiós. Allí hubo de verle un genio que solía pasar el día entre las tumbas, quien quedó prendado de su hermosura y le dijo a un hada que jamás un joven semejante había nacido entre los mortales. «Te engañas», replicóle el hada, «que hay en Egipto una joven de la misma edad, hija del visir Shemseddin Mohammed, muy superior a tu príncipe, y que hasta ha rechazado la mano del propio hijo del sultán, fundándose en que su padre, antes de nacer ella, se había comprometido con su hermano, Nureddin Ali, a casarla con el hijo que éste tuviese». Y aquí agregó el hada toda la historia que ya conocemos relativa al matrimonio de aquellos dos hermanos, Shemseddin y Nureddin, con otras dos hermanas, y a la disputa estúpida que entrambos habían tenido por la futura dote del hijo y de la hija, sin olvidar el consignar que, lleno de ira el sultán de Egipto, había decretado por fuerza su casamiento con la hija del visir con el más horrible y perverso de sus esclavos. Haríamos, pues, bien, amigo mío, terminó el hada, si entrambos, con nuestros irresistibles poderes, nos opusiésemos a la injusticia del sultán de Egipto y sustituyésemos, en lugar del contrahecho esclavo, desposado en estos momentos mismos con la joven, a este hermosísimo Bedrettin. Así haremos fracasar la venganza infame del sultán de Egipto, consolaremos a un padre afligido, tan merecedor de ello como lo es Shemseddin Mohammed, y haremos tan feliz a su hija como desgraciada la ha querido hacer aquel. Yo me encargo de llevar por los aires a Bedrettin al Cairo, sin que se despierte, y le pondré si es preciso en el lecho mismo de la desposada. En efecto, el hada arrebató por los aires a Bedrettin, depositándole blandamente en la puerta de una posada de El Cairo, próxima al baño de donde iba a salir el esclavo jorobado con su comitiva, camino del tálamo nupcial. Le puso también un hachón encendido en la mano, tranquilizándole de la sorpresa y recomendándole silencio, diciéndole, mézclate con la comitiva que va a salir, y penetra en la sala donde va a celebrarse la boda. El novio es un repugnante jorobado, fácil de reconocer. Saca cuantos equis necesites de esta bolsa, y muéstrate rumboso con todos, que la bolsa se volverá a llenar las veces que preciséis, o sea, pues que un poder superior velará siempre por ti. Así lo realizó el joven, llegando a la puerta del visir Shemseddin Hasan, quien estaba harto ajeno a pensar que su sobrino se hallase tan cerca. Penetró en la sala, y todos al ver su distinción le juzgaron un extranjero ilustre que venía a las bodas, y le sentaron a la derecha del jorobado, junto a la novia, hija del visir. El contraste levantó murmullos en toda la concurrencia, en protesta contra la locura del sultán. Luego de la fiesta entró la novia en la cámara nupcial seguida de las doncellas que habían de desnudarla. El jorobado quedó con unos cuantos concurrentes, presa de un irresistible odio hacia Bedrettin. Este se dispuso a salir, pero el hada y el genio le detuvieron, diciéndole que, aprovechando la salida del jorobado para cierta necesidad, penetrase resueltamente en la alcoba de la novia y, una vez allí, la dijese que todo lo ocurrido no había sido sino una broma del sultán para divertirse con el jorobado, pues que él era el verdadero esposo, como le sería fácil convencer a la novia. Para completar su obra, el genio tomó la forma de un gatazo espantoso, que comenzó a maullar junto al jorobado de una manera horrible. Luego se transformó en fiero búfalo y amenazó al jorobado, diciéndole que le iba a matar porque se había casado con su querida. Acobardado así el jorobado, se rindió a partido y el genio le impuso la condición de que se estuviese quietecito y cabeza abajo en la sala durante toda la noche. Excusado es pintar la sorpresa de la novia al verse frente a frente no de un monstruoso jorobado,
sino de un joven hermosísimo que se apresuró a darla las muestras mayores de cariño después de haberla informado que él era su verdadero esposo y no el otro de la broma del sultán. En resumen, que al amanecer, tras aquella noche, el hada arrebató de nuevo en camisa y calzoncillos a Bedrettín, transportándole hasta las puertas de una desconocida ciudad, que resultó la de Damasco, donde las gentes, al verle así, le tomaron por loco, y lo habría pasado mal a no acogerle bajo su protección un piadoso pastelero, a quien informó con toda lealtad de las increíbles aventuras que le habían acaecido. El pastelero, al cabo de los años, murió, dejándole su tienda por herencia. Mientras aquello le aconteciera a Bedrettín, el visir Shemseddin Mohamed había ido a la cámara de su hija al siguiente día, encontrándose con la sorpresa de verla feliz, libre de la amenaza de unirse con el feo jorobado. El buen padre no daba crédito a lo que oía, pero, al fin, hubo de convencerse al ver aliado del lecho los vestidos y el turbante de Bedrettín y cosido dentro del turbante el pergamino que a éste le diese su padre Nureddin Alí al morir y también el papel relativo a la compra de los géneros por el judío Isaac. Al ver así el dedo de la providencia, el pobre viejo visir besó la letra de su hermano y se desmayó. Al volver Shemseddin de su desmayo y ver tan puntualmente consignadas en el pergamino las fechas del arribo de su hermano a Balsora, de su matrimonio y del nacimiento de Bedrettín, se llenó de júbilo y se propuso buscar a su yerno, no solo por el país, sino por otros reinos. Pero sus pesquisas durante 7 años fueron inútiles. Al cabo de estos 7 años, el joven Agib, hijo nacido de la unión de Beldad y de Bedrettín, se agregó a las gentes de su abuelo que con él habían ido a Damasco a continuar en demanda del desaparecido, para dar un mentiz a los jóvenes de su edad, quienes le echaban en cara que era hijo, no de padre humano, sino de un traidor genio que había usurpado a éste sus derechos conyugales. Ya en dicha ciudad, Agib, acompañando a su abuelo Shemseddin, acertó a pasar por delante de la pastelería de su padre, sin que ni uno ni otro se reconociesen. Pero, sintiendo recíprocamente la atracción de la sangre, el chico penetró en la tienda y Bedrettín le obsequió con sus más ricos pasteles, por cuyos pasteles, que nadie fabricaba mejor que Bedrettín y su anciana madre la viuda de Nureddin Alí, Shemseddin Mohamed vino a encontrar a su yerno y sobrino, al tenor de la predicción del destino. Tras 1000 peripecias que, en honor a la brevedad, se omiten, tales como la de que Shemseddin, antes de darse a conocer a este último, le hizo prender y traer en una caja o jaula hasta Egipto, amenazándole con la horca, por no haber echado pimienta en la célebre torta o pastel que había sido la causa de su reconocimiento. ¿Cuál no sería, pues, la sorpresa del acongojado Bedrettín al verse inopinadamente trasladado, cuando no esperaba sino la muerte, aliado de su esposa Beldad, y en la misma cámara nupcial de la que antaño fuera arrebatado por el hada, como si todas las cosas acaecidas desde entonces y en los muchos años transcurridos no hubiesen sido sino un ensueño de pesadilla? Resta, pues, el decir que todos aquellos prodigios causaron la admiración del reino, y el sultán de Egipto los mandó escribir a sus cronistas para asombro y enseñanza de las edades futuras, decretando con tal motivo las fiestas más espléndidas en todo el reino, y siendo todos de allí en adelante muy felices. Tal fue la historia de Nureddin Alí y de su hijo Bedrettín Hasán, con cuyo relato consiguió el visir Jafar que el califa Harún al-Rashid perdonase la vida al pobre esclavo que iba a morir. En cuanto a los naturales comentarios ocultistas que esta interesante historia sugiere, se harán después, al ocuparnos de Kamar al-Chamán y Badura.